Amigas, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy, desde el centro de Montevideo, para realizar una nueva entrevista. En este caso al expresidente Julio María Sanguinetti, y para eso me acompañan en la parte audiovisual Facundo García y Gabriel Del Bono. Y en la co-conducción de esta entrevista, Nicolás Opaso. En esta oportunidad entrevistaremos al secretario general del Partido Colorado, donde nos contará su experiencia y su visión sobre la política nacional e internacional. Dentro video. Sanguinetti, político, periodista, escritor, ¿qué más es usted? Muchas otras cosas. Padre de familia, abuelo, ahora bisabuelo, presidente honorario de Peñarol, cosa muy relevante desde el punto de vista religioso. En fin, soy un ciudadano activo en todos los ámbitos de la vida que puedo. Mi profesión es el periodismo. Esa es la única que he ejercido a lo largo de tantos años, ¿no? ¿Su favorita? El otro día lo celebré, 70 años de periodista. Lo celebré en Canelones. La Organización de la Prensa del Interior justamente me había invitado a ir a Salto estos días para hacerme un reconocimiento, porque yo nací en un semanario en Canelones, cosa que haremos ahora en algún momento. De modo que, digo, yo nací periodista y paralelamente la política. Después fui abogado. Trabajé de procurador antes de recibirme un tiempo, pero de abogado trabajé muy poco. Porque después ya me recibí, enseguida entré a la Cámara, muy joven, tenía 26 años, entonces me atrapó demasiado temprano eso, ¿no? Entonces, en el 63 entré a la Cámara, después en el 69 fui ministro ya, tenía 33 años, la profesión de abogado quedó ahí. Refloté el título cuando el golpe de Estado, que dije, bueno, hay que salir a la calle a vivir. Y refloté el título y ahí empecé con mucha dificultad primero, bien después, que fue el momento que fui abogado. Hasta que ya después me agarra ya la salida y a partir del 82 vuelvo a lo de siempre. Periodismo y política, ahí fundamos Correo de los Viernes, todavía sin mi firma porque estaba proscrito todavía, año 80, y bueno, y así seguimos. En esos años escribía en El Día, en los años de la dictadura, escribía de historia, ¿no? No escribía de política, pues estaba proscrito. Claro. Pero igual, cada tanto tenía que ir al servicio de inteligencia aclarar qué había dicho, cuando decía qué, o cuando no decía qué. Bueno, o sea, el periodismo, su amor inseparable. Bueno, sí, es lo inseparable y vivo mirando productos periodísticos, digamos, porque uno nace y vive. Lo que pasa es que ha cambiado. Además, hoy uno está obligado a estar todo el día atento al periodismo. Ahora los portales, porque son los que te dan la noticia, ¿no? Entonces ahora ya miré 3 veces la tablet a ver qué estaba pasando con los rehenes en Palestina, ¿no? En Gaza, porque es un tema que está allí. Pero eso, antes el diario era la noticia. El diario ahora dejó de ser la noticia. El diario ahora es el contexto, el diario ahora es la noticia calificada. ¿Y dónde está la noticia? ¿Perdón? ¿Dónde está la noticia? La noticia está en la inmediatez de la radio, la tele y las redes. Las redes, que son un peligro, sobre todo en la generación de ustedes, en que uno le pregunta a veces, ¿vos en qué te informás? En las redes. No, las redes no te informan. Las redes te noticias de cosas que alguno larga a correr. No sabes si estás informado. Y normalmente hoy estás sobrenoticiado y subinformado. Porque también, en la mejor versión, las redes y los portales te dan dando titulares, ¿no? Esto, el otro, tal, aquí, allá. Avanzó uno en Ucrania, pasó un crimen no sé dónde.
Pero ese aluvión de noticias no te deja ver el panorama, porque estás constantemente con la atención dispersa en esos pequeños llamadores que como flashes que se van prendiendo te dispersan, ¿no? Por eso es que la lectura de los diarios digitales, justamente hace años que los psicólogos les llaman lectura en picoteo, ¿no? Porque vos abrís el diario y es distinto el diario en papel. Vos tenés el título, ganó Milei en la Argentina, y acá tenés el título tal. Pero el diario sigue acá, seguís viendo las dos cosas. El otro diario te va llevando de un lado al otro, te va picoteando de un lado al otro, después que entraste acá ya no volvés para acá. Entonces son lecturas muy superficiales que llevan a un sobrenoticiamiento. De ahí entonces que es el nuevo rol del diario y el nuevo rol de la radio. La radio es muy interesante porque permite explicar. La tele es imagen, poca explicación normalmente. Contexto, básicamente. Seguro, porque además son 1 minuto y medio en un informativo. Eso es todo lo que tenés. Luego están los programas, pero tampoco son los más vistos. Y entonces la radio tiene ese mérito, de que te permite explicar, de que hay un periodista que pregunta, que repregunta, que genera, digamos, un curso de pensamiento un poco mayor. Pero normalmente lo que tenés es eso, a través de las redes, a través de los portales digitales de los propios diarios. Que ellos son los que más miro, porque ahí es donde tenés una información con editor. No es que lo dicen las redes, claro. Lo dice el país, la cara. Lo dice el País de Madrid. Bueno, tengo un editor cierto y determinado. Hay gente responsable detrás de la misma. Y bueno, ese es el tema. La noticia tiene que tener un responsable, si no te pasa lo que pasa hoy. Además, con la velocidad hoy que corren todo ese tipo de rumores, con la misma velocidad con la que se desvanece. Porque ese también es otra cosa. Todo muy fugaz. Todo muy fugaz. Entonces, esa fugacidad también conspira con la información. Por eso el diario sigue teniendo su rol de orientador. Porque a mí un gran editor y empresario argentino me decía, mirá, dice, yo tengo todos los medios. Todos los medios. Hablo del señor Mañeto, que es una gran figura. Me dice, yo tengo todos los medios. Ahora, yo personalmente solo cuido la primera página de Clarín. Porque yo sé muy bien que al final la tele van todos atrás de lo que dice la primera página de Clarín en un 70%. O sea, el papel sigue teniendo autoridad. Sigue teniendo autoridad. Y hay otra dimensión muy interesante del papel, que es el libro. Así como el diario en papel está perdiendo la batalla frente al diario digital, el libro no. El libro en papel está ganando la batalla. ¿Por qué? Bueno, porque habría que preguntar a los psicólogos de por qué la relación. Yo tengo mi explicación personal. Leer un diario en un reader es frío, casi es trabajo, ¿no? O si lo mirás en la computadora, que tengo que mirar muchas veces libros en la computadora porque como mi profesión también es prologuista, porque me piden pidiendo prólogos de todo tipo, pero es una cosa abstracta, no hay una relación empática como la que tenés en un libro. Cuando agarrás el libro, lo mirás, vas para atrás, mirás para atrás. Lo puedes rayar, comentar. Lo rayás. Sí, lo puedes hacer en el ebook también, pero no es lo mismo. No. Porque no es la pantalla. El acto de la lectura en el libro es un acto íntimo. Es un acto de la intimidad. Es como tomar un café o tomar un mate, ¿no? Es un momento de intimidad tuyo. Entonces, esa es mi interpretación. De pronto los psicólogos dicen otra cosa. Pero el hecho está en que el libro se sustenta. Y el otro libro, el digital,
tiene un espacio reducido. No ha pasado el 20 nunca en Estados Unidos, mucho menos en Europa. Cumple un rol, sobre todo en algunas materias, sobre todo las científicas, porque el libro ahí es muy efímero. Porque uno tiende a pensar que la ciencia es lo más exacto, lo más cierto. Sin embargo, es lo más efímero. Porque el antibiótico que hoy le enseñan a un chico en la facultad, en tercer año de medicina, no es lo que va a aplicar 2 años después cuando se reciba. Porque la ciencia va constantemente cambiando. No hay nada con verdades más relativa que la ciencia, al revés de lo que se piensa. Pese a que existen las viejas leyes que allí están, ¿no? Como la de la gravedad, que una vez un parlamentario muy curioso quería derogar. A veces pasa. De modo que, bueno, ese es nuestro mundo, un mundo de comunicación, un mundo digital. Ustedes ya nacieron en otra civilización. Yo nací en la civilización industrial y en la comunicación analógica, pero ya viví cambios. Porque yo vi en el taller los linotipistas, es decir, lo que era en el diario, ¿no? O sea, la composición en caliente. Una linotipo era una gran máquina con una marmita de un metal líquido, de plomo líquido, y un señor que iba escribiendo y iba produciendo unas barritas que salían en caliente con la letrita. Bueno. No podía haber un error ahí. Ahí no puede haber error, tenés que hacerlo de nuevo. Y después vi ya el pasaje a lo fotográfico. Pero lo mismo me pasó también a los que escribíamos. Nosotros éramos los cracks en esa época porque escribíamos 80 palabras por minuto, exacto así. Mi director, que era don Luis Valle, que fue presidente de la República, nunca se adaptó. Fue periodista toda su vida, pero seguía escribiendo a mano, en unas cuartillitas. Después vino la otra máquina, la eléctrica, que era un desastre. Después vino ya la electrónica, que era mejor. Y después ya nos pasamos toda la computadora. Pero seguro, uno no nació dentro de la computadora. Ya llevamos tantos años que yo sí ya la siento como nacida. Al principio te cuesta. Pero en todo caso creo que lo más importante es que ha cambiado mucho, muchísimo lo que es el concepto de lo que es la riqueza. ¿Cuál es la riqueza de una nación? Antes era tener ciertas materias primas, ¿no es verdad? O ciertas producciones. ¿Ahora cuál es? Hoy es el know-how. Porque el tema es el que inventa el medicamento. Y tiene la fórmula de la cortisona X que va a producir tal efecto. Después el laboratorio, hay 1000 laboratorios para hacerlo. El lío es la sociedad del conocimiento, por eso mismo. Por eso la guerra de patentes que vivimos. Viste que en todos los acuerdos comerciales, al final, se arma la guerra por las patentes. Pues seguro, los países más productores de patentes, Estados Unidos, Corea, Japón, pelear a muerte, porque esa es parte de su fuerza, ¿no? Y entonces uno lo ve también en otra cosa, la famosa lista de Forbes de los ricos. Vamos a no remontarnos muy lejos, ¿no? Pero todavía hace 40 años, 50 años, la lista la encabezaban los dueños de los bancos, los dueños de las siderúrgicas y los dueños de la fábrica de automóviles. Hoy son los que sabemos, los Zuckerberg, los Bill Gates, o sea, todos de productos inmateriales. Esos son hoy los grandes, quiere decir que esa es la riqueza. Hoy. Y eso es por lo que hay que pelear, a eso hay que llegar, eso es lo que hay que conquistar. Entonces, son procesos de transformación difíciles que desafían a los estados.
Por eso mismo el concepto de educación hoy se hace tan relevante. Otro de sus grandes amores es la política, ¿no? Usted siendo presidente, ¿se reprocha de algo en relación a esto que decíamos, que siempre se está luchando y eso? Si dentro de sus 2 mandatos se reprocha algo en la actualidad. Mira, esas son preguntas habituales que uno le dice, bueno, ¿usted qué le quedó en las carpetas? Te queda todo siempre. Siempre vas a poder hacer mucho menos de lo que querés hacer. Y yo hace años empecé a decir una cosa que ahora la repiten muchos, en aquella época me criticaron mucho, cuando yo decía lo más importante es lo que se evita que lo que se hace. ¿No? Porque el gobierno democrático no es el que hace es la sociedad. El que hace es el que genera el invento, el que genera, el que inventa Mercado Libre, ¿no? Bien. Es el que hace. El gobierno administra lo que puede y presta los servicios que tiene que prestar para mantener el equilibrio de la sociedad. Eso siempre va a ser insuficiente, siempre va a ser insuficiente. Y uno en cada momento hace lo que siente mejor en cada tiempo. Y ahí viene el otro tema, más que de la historia que del periodismo, y que es el anacronismo, ¿no? Cuando tú mirás con los ojos de hoy un episodio de hace 30 años. Claro. No ya para juzgarlo, simplemente para entenderlo, no juzgarlo, entenderlo, ¿no? Entonces, es un tema en el cual siempre te van a quedar cosas pendientes. Por ejemplo, mi primera presidencia yo tenía una prioridad, que era el cambio en paz. Era mi lema por el que fui a la elección, y que el país tiene que reconquistar sus hábitos políticos, sus libertades, sus derechos humanos, de los 3 millones de uruguayos que hemos estado sepultados. Muy bien. Esa es la prioridad. Algunos me van a prohibir la estabilidad económica. Bueno, sí, la estabilidad económica está todo También era bien. un gran tema en ese momento. También. Pero no era la prioridad absoluta. La economía tenía que estar al servicio de eso. Razón por la cual algunas cosas que hubiera querido hacer no las hice. Por ejemplo, me parecía imprescindible hacer una reforma en la educación. Y no lo intenté. Sin embargo, en la primera presidencia hice hacer un gran estudio sobre la educación, con CEPAL, para ver cuál era el diagnóstico y lo que teníamos que hacer. ¿Por qué no me metí? Porque sabía que era un tema conflictivo, porque la reforma de la educación, no solo en este bendito país, sino en la mayoría de los países, son un gran escándalo. Usted dice que los gremios de la educación son los más conservadores, ¿no? Pero sí, es que son, no tengas duda. Desde México hasta Tierra del Fuego. En México los líos que ha habido con el sindicato de maestros, una cosa fantástica. Incluso había una líder poderosa. Bueno, entonces, todo eso por ejemplo, eso, bueno, lo encaré en la segunda presidencia. Porque en la primera no tenía condiciones para meterme en eso. La estabilidad. En aquel momento, son cosas que a veces cuesta entender. Fíjate, en la primera presidencia yo tenía Argentina con 1200% de inflación. No 150 como hoy, que es una locura. 1200. Y Brasil algo parecido o un poquito más. Entonces, ¿vos cómo hacías para sobrevivir en el medio de eso? ¿Cómo hacías? Efectivamente, nosotros habíamos quedado carísimos, pese a que nuestra inflación era del 70, del 75. Me acuerdo que el primer ministro de Italia, Craxi, me dice, pero todo el mundo habla de la estabilidad del Uruguay y tiene 70% de inflación. Y digo, bueno, le decía, estimado, cuando se dice estabilidad quiere decir previsibilidad. Quiere decir que el Uruguay es previsible. Si nos va bien el año, de repente terminamos en 70, si nos va mal en 90. Pero no vamos a tener 500% ni 1000%, como tiene en Argentina, como tiene en Brasil. En la segunda presidencia sí abordamos un plan de estabilización y entregamos el gobierno con un 4% de inflación. Por eso cada cosa tiene su tiempo y su momento y su lugar y sus circunstancias.
y siempre te van quedando cosas atrás. Y a su vez los tiempos te van desafiando. No te olvides que no había internet. Fíjate vos, imagínate un mundo sin internet, ¿no? Hoy no te cabe en la cabeza. Pero era así. Es decir, los cambios han sido muy fuertes en muy pocos años. ¿Y cómo convivió esa investidura de ser presidente de un país que recién salía de la dictadura después de 12 años, con la investidura también de ser padre de familia, de ser esposo? ¿Había tiempo para eso? ¿Cómo es? Mira, depende de lo que estemos hablando. Es mucho más exigente la vida política que la presidencia, en mi experiencia. ¿Por qué? Porque yo en la presidencia, para empezar, marcaba yo la agenda. Para empezar. Entonces, desayunaba en casa y llegaba a Suárez, iba de Suárez al edificio Libertad y quedaba cerca, llegaba a las 9:30, me iba a la 1, iba a almorzar a casa, dormía 3/4 de hora, volvía a las 3 de la tarde y estaba hasta las 7, 8 tal. Todos los periodistas sabían a qué hora entraba, a qué hora salía. Y yo era dueño de mi agenda. Ahora, ¿por qué? Porque era presidente. Era el único privilegio que tenía. Después, cuando vos estás en la vida política, la vida te lleva para aquí, te lleva para allá. No sos el dueño de tu tiempo. Te lo hipotecan pequeñas cosas también, ¿no? Y cuando estás en los gobiernos, ese es el gran tema, ¿no? Cómo distinguir lo importante de lo urgente. Pues lo urgente es lo que te acosa. Lo importante normalmente no es lo que te acosa con urgencia, pues son procesos, como hablamos de la educación. No es lo que te acosa con la urgencia. La urgencia es que, no sé, X, que tenés que ajustar el precio de los combustibles. Esa es la urgencia. Pero eso dura un día. Entonces, esa es la diferencia en lo personal que uno siente cuando está en eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando subió el gobierno el doctor Vázquez, me vio un día charlando, estábamos en el interregno, y entonces yo le dije algo que después él repitió muchas veces. Y yo le dije, mire, si gobernar es pensar los problemas, meditar, pensar cuál puede ser la mejor decisión, reflexionar, usted va a gobernar en Anchorena. Y acá, en la casa de gobierno, lo que va a hacer es resistir. Resistir las presiones, resistir de uno, de otro, del acoso de la prensa, de los grupos de intereses legítimos, empresarios, sindicatos, partidos políticos, que falta un diputado para votar esta ley. Bueno. Y él siempre lo repetía, ¿no? Y efectivamente, el día a día es bravo. Y a veces te distrae y es el, digamos, a veces de los gobiernos democráticos, que tienen la necesidad de satisfacciones presentes, ¿no? A reclamos presentes, y de pronto te están hipotecando realmente la solución del futuro, ¿no? Cuando la explotación del presente se hace excesiva, lo que se llama demagogia, es hipotecarse el futuro. Aristóteles, hace 2500 años, decía: hay formas puras de gobierno. La monarquía es una forma pura, la tiranía es su forma espuria. La aristocracia es una forma pura de gobierno. Tiene su forma impura, que es la oligarquía. La democracia es una forma pura de gobierno. ¿Cuál es su enfermedad? La demagogia, que es la que privilegia el presente e hipoteca el futuro. Y esa es la tensión que vivís todos los días, ¿no? ¿Verdad? Entre lo de fondo y lo del momento, el reclamo momento, y la administración de recursos que son siempre escasos. Cuando viene el presupuesto o cualquier debate de esos, viene el de salud pública y dice: no hay nada más importante que la salud, que hace falta. Sí, es verdad. Y viene el de la educación y te dice: no, pero ¿cómo es la educación? Sin educación hoy no hay nada, estamos en la sociedad del conocimiento, también no. Y salta el otro y te dice: sí,
pero tenemos narcotráfico y tenemos las nuevas modalidades de delito y tenemos que patrullar mucho más, y tiene que haber mucho más patrulleros, tiene que haber mucho más policía. Bueno, ¿Qué haces? entonces todos tienen su razón profunda. Entonces, justamente el arte de la política es el de arbitrar recursos siempre escasos para atender necesidades que son ilimitadas. Y eso tiene un corto plazo y tiene un mediano plazo. Y en los actuales dirigentes políticos, ¿usted ve el liderazgo que usted supo tener, o como Valle Ordóñez, Serén y Wilson, como para poder manipular todo eso? Bueno, mire, la gente siempre suele ser, ¿cómo diré?, mirar con benignidad más al pasado que al presente. Porque hay una suerte de nostalgia siempre, de paraíso perdido. El uruguayo, es nostálgico. No, pero pasa en todas partes. Todo Pasa en tiempo todas pasado fue partes. mejor. Pasa en todas partes. A Alfonsín le decían de todo hasta hace muy pocos años. De todo le decían. Un fracaso, se tuvo que ir 6 meses antes por lo poco con la inflación. Un desastre, un buen tipo, sí, pero no arregló nada. Lo ¿no? reflotó Milei ese Pero pensamiento. entonces tal, hizo un juicio a los militares, después tuvo que votar la ley de obediencia de vida y la ley de punto final, porque se le subió a los militares. Y ese ruido duró. Pero fue pasando el tiempo y hoy la gente dice, sí, pobre Alfonsín, no pudo con todo, pero pudo con lo más importante, ¿no? Devolvió realmente, logró que la Argentina volviera a ser un país democrático, ¿no? ¿Es poca cosa? No, es mucha cosa. Y hoy Alfonsín lo invocan todos. Hace 15 años te aseguro que no. Yo la última vez que lo vi, fuimos con Marta, mi señora, que era muy amiga de él también. Él, un amigo entrañable, lo quiero mucho a la distancia. Y entonces le digo, mira Raúl, digo, vos tuviste un gran noviazgo con la sociedad argentina, en el 83. Después tuviste una separación tormentosa. Y hoy está llegando la hora de la reconciliación. Estaba muy enfermo, ¿no? Y me dice, ¿estás seguro? Le digo, mira, no tengas duda. Ya hubo el acto el otro día, ahí que yo participé, en el Luna Park, y mira que la gente ya empieza a mirar de otro modo, ya lo vas a ver. Bueno, y hoy es más que reconciliación. Hoy está reubicado en la historia argentina como un granito, Alfonsín, que no lo era hasta hace muy poco. Entonces está diciendo cómo el tránsito de los tiempos va mirando. Y entonces, como consecuencia, miraron ese espejo, todos nos parecen malos. Y yo diría que el Uruguay no es un tema de hoy simplemente de liderazgos. Creo que hoy tenemos 2 coaliciones más o menos parejas. Y el tema es, a mi juicio, para no utilizar la gastada palabra de modernidad, digamos, la actualización a los tiempos de los partidos. Entonces hay gente que tiene el sentido de los cambios históricos, hay gente que no. Pasa mucho con el sindicalismo, pasa mucho con los sindicatos de la enseñanza. Nunca quieren cambio, les parece que lo que ellos aprendieron hace 30 años es lo perfecto, y no es así. Y no es así. ¿Y por qué no quieren cambios? Porque la gente es conservadora, aunque no quiero oír la palabra, porque lo conocido siempre tendés a conservarlo, porque lo nuevo siempre es una navegación incierta, porque no tenés el resultado asegurado. Y entonces, lo nuevo siempre desconcierta, y porque además te obliga a reaprender, te obliga a reestudiar, tenés que aprender lenguajes distintos, códigos distintos, ¿no? De comportamiento. Entonces siempre hay una resistencia. Entonces el industrial quiere seguir haciendo lo mismo como siempre, sí, pero se le pone enfrente uno que produce más eficientemente o aparece una galletita china que te desplaza. Entonces vos tenés que buscar el modo de, seguro, lo nuevo de desafía. Pero hoy, en los tiempos que corren, no hay ninguna duda, ¿no? Hoy mismo,
El Uruguay ya está exportando $1.000 millones, por ejemplo, de productos de software, ¿no? Servicios de software. Ya hay dinero. Y son todo compañías de gente joven, donde trabaja toda gente joven, muy joven y musculosa. Y eso ya es un producto. Si uno diría $1.000 millones, sí. Y va a ser más. Y va a ser más. Bueno, ahora Google va. ¿Eh? Google viene ahora a Uruguay. Bueno, esos son avances. Que Google se instale es una gran noticia. Está un poco demorada esa inversión, pero cuanto más aparezcan cosas de este tipo, porque esa es la nueva economía también, como hablamos hace un momento, ¿no? La economía inmaterial. Entonces uno dice Amazon. Ahora, como decimos, en la lista de ricos, ahora el que está primero es el de Amazon. Y uno dice, ¿qué es Amazon? Es una mensajería. Es una mensajería, la vieja mensajería, que iba con unos paquetes y el otro lo llevaba en bicicleta. No es algo tangible. ¿Eh? No es algo tangible. Ninguna de estas cosas es tangible, ¿no? Con todo es más tangible que la internet, digamos, que los Claro. productos de internet. Pero es más tangible porque transporta cosas. Pero fíjate que es una mensajería en el sentido histórico de la palabra. Entonces vos decís, ¿qué hacemos? Bueno, la magia de la logística, la magia del transporte. Entonces, la mayoría son productos inmateriales o productos materiales que tienen de pronto una aplicación ingeniosa. Por ejemplo, Zara. Uno dice, mira, desde Galicia, una multinacional de la moda joven. Uno decía, bueno, para Galicia puede haber muchos destinos, que la pesca, que esto, que lo otro. Pero la moda, bueno, sí, la moda. Entonces un señor gallego, un empresario gallego, generó una tienda que terminó siendo esto. ¿Y cuál fue el secreto? Tuvo dos secretos. Uno, la velocidad para llevar la moda, la última moda, a la producción industrial. En competencia con sus clásicos competidores, ¿no? Con H&M danesa y con los americanos de siempre. O sea, él tenía sus dibujantes en el desfile de modelos de Milán o de Nueva York que marcaban la tendencia, de París, chic, 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 se usa blanco y negro, se usa blanco y negro, bueno, pumba, a producir y a ganarle a todos con el último grito de la moda. Segundo secreto, la velocidad del cambio en el stock. O sea, cada semana comprar el busito que te gustó porque la semana no va a estar en sala. La exclusividad, ¿No? por así decirlo. La rotación constante del stock. El mismo busito que lo pasan a Chile, ¿no? Y que en Chile hoy de novedad y a los 15 días lo es en otro lado. Bueno, entonces tú decís, fíjate que son productos materiales, pero lo que hizo la diferencia no fue lo material, sino la organización, nada más. Organización logística en un caso y organización artística en el otro. Y bueno, y ahí están los secretos, ¿no? O sea, ambos productos de la inteligencia. Uno de los temas que a usted le preocupa son los jóvenes en relación con el sentido de pertenencia, ¿no? En la actualidad los jóvenes no tienen sentido de pertenencia tanto en la vida como en la política. Ya no hay esa militancia joven, por así decirlo, que había antes. Ese es un tema complejo, de lo que llamaríamos el desarraigo. Es decir, que no es solo el sentimiento nacional, o si estás arraigado a un país. Hoy el mundo es más ancho, pero no es tan ajeno. Porque estamos todos viviendo el mundo y sabiendo lo que pasa aquí y lo que pasa allá. Eso a veces genera, sí, una sensación, así, o una facilidad mayor, digamos, para moverse, para cambiar de país. Igual ese es un arraigo que es
sigue siendo fuerte. Pero antes la gente pertenecía a una religión, pertenecía a un partido político, pertenecía a un club de fútbol, pertenecía a una entidad social, una cooperativa, un club social. Había un gran arraigo. Hoy es mucho menor. Ahora se perdió. Según los estudios sociológicos que hay, la pertenencia más fuerte, es para reírse, pero es así, ¿Cuál es? era el club deportivo. Usted Es la más, tiene. es más fácil cambiar de Dios que de camiseta. Es más fácil que cambies de religión que de Peñarol a Nacional o del Madrid al Barcelona. Es más fácil que te hagas que abandones la religión, que es, o que abandones el partido político, o que abandones otras entidades. Esto puede tener algo de malo y algo de bueno. Algo de bueno en el sentido de la gente más independiente, ¿no? Entonces no hay una corporación ¿Más libre? más libre, si tú querés, porque hay una expresión mucho más libre. Pero esa libertad también te lleva a la desarticulación. Porque un partido un partido político no es que sea opresivo, es ordenador. Entonces los más conservadores van para acá, los más liberales van para acá, los más socialdemócratas van para aquí, por tendencia. Y eso articula. Forma una postura. Articula, porque la democracia tiene una ortopedia electoral para lograr luego ¿qué? Un gobierno que funcione. Una elección no es una tomografía computada de las opiniones de 3 millones de uruguayos, porque eso te da una anarquía total. Esa anarquía la tenés que ordenar. Y en ese proceso de ordenamiento los partidos políticos, por ejemplo, sigue siendo importante. La prueba está que en los partidos, o los países, perdón, donde se han más debilitados los partidos, ha habido muchos más problemas. El nacimiento de outsiders, el nacimiento de presidentes sin arraigo, que duran poco, que son mucho más efímeros, que son más impensables, etcétera, etcétera. ¿Cree que eso se debe a dejar atrás el debate de ideas y adentrarse en las chicanas que hoy se pueden ver en diferentes políticos en diferentes países? Hay parte de eso. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial, yo nací en el 36, o sea que de niño viví la Guerra Mundial, era claro, o estaba del lado del fascismo o estaba del lado de la democracia. Después vino la Guerra Fría. Entonces estabas del lado de la sociedad marxista, estabas del lado de la sociedad democrática. Hasta que en el 89 se cayó el muro de Berlín y eso fue quedando atrás. Y aparece el triunfo universal de la democracia, de la sociedad de competencia, de la sociedad de mercado y de la democracia liberal. Bastante menos triunfo que el primero, porque la economía de mercado triunfa ampliamente, hasta en China, el país que sigue siendo o que se sigue considerando a sí mismo comunista. Entonces seguro, esto ya, digamos, de algún modo dispersa la opinión. Entonces ya no estamos discutiendo, no hay nadie que diga esta mugre democracia liberal. Cuando yo tenía la edad de ustedes, en los centros estudiantes de Derecho, ¿el debate cuál era? Los socialistas y los anarquistas y los comunistas decían la democracia liberal. ¿Qué es eso? Es una porquería, una cáscara vacía de derechos que no significa nada en una constitución. ¿Para qué quiero libertad de expresión del pensamiento si hay miseria, y si hay pobreza, y si hay desigualdad? Bueno, la pluriporquería que dijo Fidel Castro en algún momento, hablando del pluralismo. Bueno, ese era nuestro debate. Ese debate hoy ya no existe. No hay nadie que diga, no, la democracia no sirve. No, estamos todos de acuerdo. Después a partir de ahí empiezan los segundos apellidos. No, mi democracia es mejor que la tuya. Esos son los segundos apellidos. Pero
Entonces seguro, las cosas pasan a no ser blanco o negro. Empieza a ser matizada, de ahí entonces que se producen estas distancias que se van achicando, ¿no? Que se van achicando y se van acortando, y que es lo que vivimos en nuestro país. Ustedes entrevistaron a Mujica no hace mucho. Con Mujica nosotros fuimos enemigos, porque él estaba con las armas en la mano combatiendo el sistema democrático. Yo integraba los gobiernos que él enfrentaba. Después viene la recuperación democrática y ahí pasamos a ser simplemente adversarios políticos. Y después pasó el tiempo y ahora somos colegas amistosos. Y tratamos de mostrarle justamente a la nueva generación lo que significa la convivencia. Por ejemplo, cuando ambos se van del Senado, Sí. que se van juntos, esos gestos son en pos de la democracia, de la república y demás, pero ¿cree que permea la sociedad eso para decir, pasemos por este lado y no por lados populistas y demás que implican barrer con todo? Yo creo que sí. Yo creo que permea. No son resultados automáticos, porque nada de esto es automático. Pero los valores simbólicos influyen. Sin duda influyen. Y ejemplifican. Para bien o para mal. O sea, cuando el señor Trump no le entrega la banda, como decimos aquí, a Obama, o cuando el señor Bolsonaro no le entrega la banda a Lula, o cuando la señora Kirchner no le entrega la banda a Macri, eso también son gestos que influyen. Porque el ciudadano dice, si este que es presidente ni siquiera respeta la institucionalidad, yo hago lo que me canta, obviamente, ¿no? El mensaje es ese. La institucionalidad. Y ahí surgen... Me nefrego, ¿no? Porque si ni siquiera yo, presidente, que me voy, ni siquiera tengo una expresión de acatamiento al pronunciamiento electoral, ¿qué mensaje le estoy dando al ciudadano? Que la institucionalidad es más o menos. A la inversa, los ejemplos de convivencia, aún en la discrepancia, ¿no? Aún en la discrepancia, creo que son buenos y de algún modo muestran, digamos, las balizas que se van poniendo a los costados del camino. El camino de la democracia no es unívoco, es un zigzag en medio de, como digo, márgenes. Entonces estos gestos son los que marcan con balizas hasta dónde están los límites. Cuando se rompen los límites es cuando entramos en las extravagancias o en el desprecio institucional o en las cosas que tantas hemos vivido en nuestra América Latina. Y ahí surge, por ejemplo, líderes como Milei en Argentina, que bueno, recientemente ganó las elecciones en el balotaje. Surgen líderes como él, que le pregunto a usted, ¿qué visión tiene de un líder que tiene ideas tan extremistas para la Argentina? ¿Cómo lo evalúa usted, el gobierno, con todas estas ideas? ¿Cómo lo ve? Mira, está pasando en el mundo que el debilitamiento de los partidos y factores circunstanciales se están llevando a una sociedad de extremos, en virtud del cual terminás encerrado en que las opciones de centro, más a la izquierda, más hacia el centro propiamente dicho, se caen. Creo que un ejemplo bien cumplido de eso es Chile. Chile hizo una gran transición, gobernaron los socialistas, gobernaron los liberales conservadores, gobernaron la democracia cristiana. Parecía que Chile era el modelito. 2019 la gente salió a la calle, se armó un lío fantástico y hasta hoy Chile no logra moderarse. Y esos tres partidos que hicieron la transición de Chile quedaron como desaparecidos. Y terminamos en una elección entre un dirigente estudiantil exitoso y un dirigente de derecha, un alcalde muy de derecha. Entonces, esos son los riesgos que está viviendo la democracia.
Son riesgos, sin ninguna duda. Por suerte, como no estamos en la Guerra Fría, no es solo sabiduría, es también la Guerra Fría, hoy no tenés la presencia militar, que en otra época era fundamental. Cuando se armaba un conflicto de estos, ¡pumba!, aparecía un Mesías armado. La institucionalidad felizmente está resistiendo. Pero está pasando este fenómeno en Europa también. Y son fenómenos sin duda que arriesgan la democracia. Milei gana hablando contra la casta. ¿Qué es la casta? Bueno, toda la dirigencia política. Lo cual es muy malo, es muy negativo. Pero después se termina aliando con Macri. No tiene más remedio. En la medida que la institucionalidad se lo va a imponer. Entonces va a defraudar a aquellos que lo siguieron creyendo que él iba a barrer con todos los políticos, ¿no? Pero se contradice antes de tiempo. Se contradice antes de tiempo. Y es inevitable, es inevitable. O sea, tiene que ir y arreglar con Macri y con muchos otros, ¿no? Porque va a precisar el voto en muchas leyes y va a tener que contemporizar. Entonces, su prédica de agitador va a tener que cambiar. Y de su inteligencia y sabiduría dependerá que lo haga de un modo que le mantenga credibilidad ante la gente o que lo pierda. Porque mucha gente que lo votó, no, como dice la Argentina, por bronca. En la certeza de que este los iba a tirar a topa afuera. Bueno, y ahora los tira a topa afuera, ¿no? Ahí anda buscando a uno y al otro, ¿no? Bueno, yo creo que es lo mejor que puede hacer. Si defrauda o no, ya veremos. Lo mismo le pasó a Boris también. No porque él haya prometido cosas extravagantes, que no fue así. Pero en cualquier caso, los que lo votaban a aquel dirigente de las asambleas estudiantiles. Y bueno, llegó el gobierno, a los 15 días tuvo que mandar el ejército al sur por los mapuches y al norte por los inmigrantes. Y bueno, porque esa fue la realidad, ¿no? Entonces, ojalá la realidad se le imponga a Milei y pueda ser un gobierno razonablemente bueno. ¿Y es viable, por ejemplo, con respecto a una de sus medidas que dice, bueno, vamos a hacer un ajuste total? ¿Es probable o es viable que la sociedad aguante eso? ¿Un ajuste del tamaño que... Bueno, a la sociedad le guste o no, el ajuste luego se va a hacer. Porque los desajustes se resuelven, sin ninguna duda. El tema es si se hacen organizada y regladamente para evitar los males mayores o la realidad los hace. Como le pasó al compañero Fernández y al compañero Massa. Massa llega al gobierno a manejar toda la economía con 200 pesos el dólar y terminó con 1000. Entonces, ¿él hizo una devaluación? No, se la hizo el mercado. Él no la quería hacer, la devaluación. Pero el mercado se la hizo la devaluación. Y le hizo un lío fantástico. Y ahora el pobre que hereda esto, mamma mía. Porque a su vez le encajó un sobregasto de una magnitud tan brutal. Milei dijo el otro día que eran 35.000 millones de dólares lo que le agregó al presupuesto. No sé si es 35.000, pero que fue una fortuna, fue una fortuna. El plan platita. Bueno, fue una locura. Que yo le he oído muchas insensateces a Milei, pero yo le oí una muy sensata. Cuando dijo, el voto tiene valor, pero no tiene precio. Porque si tuviera precio, no me tendría que haber votado a mí, sino a Milei, que le regaló 30.000 millones de dólares en un año. Por suerte no tiene precio. Bueno, por eso digo, los ajustes se van a hacer. Ahora hay gente que habla como si los ajustes... Bueno, no, sacarle la palabra, decirla como quieras. Va a pasar. El tema es si vos organizás el ajuste para que de algún modo pase, como tiene que pasar, o bien lo dejás correr en medio de la sociedad y es muy claro. Muy claro, los zorros le van a ganar a las gallinas, es lógico, es lógico.
Porque mucha gente dice, no, lo necesitado y el ajuste. No hagas el ajuste, los que van a pagar son los más necesitados. ¿Por qué? Porque se lo van a sacar en la inflación. Entonces, ¿qué te sirve que te den 10% de aumento, como le dieron ayer a los funcionarios, y después tenés 10% de inflación? Este mes empatás y el mes siguiente perdiste 10%, estás peor que antes. Entonces, ese es el punto. La Argentina tiene que ordenarse. O sea, hace muchos años que viene gastando más de lo que tiene. Y el resultado es la degradación. ¿Y el resultado cuál es? Que el PBI per cápita argentino es 30 veces más chico que el uruguayo. Es increíble. O sea, un argentino promedio es más pobre que un uruguayo promedio. Es un absurdo, siendo la Argentina tan rica como es en recursos materiales y en recursos humanos. Sin embargo, es así. El resultado es que nosotros somos los ricos caros y ellos son los pobres baratos. No es lógico, pero eso que es la consecuencia de esa demagogia argentina que termina en nombre de los pobres con 40% de pobres, más pobres que nunca. Entonces, es una barbaridad que eso ocurra en un país de esas calidades además y de esas posibilidades. Y siendo ya, saliendo de lo internacional, metiéndonos en lo nacional, en lo de Uruguay, ¿qué opinión le merecen estos casos de corrupción que ha vivido el gobierno con respecto al tema Astesiano, Marcet, Penades? Bueno, mire, no son corrupciones del gobierno, primera cosa. Se está queriendo instalar esa idea. Son episodios individuales. Son episodios individuales de gente, sí. El Astesiano era un chanta, claro, que estuvo haciendo chantadas en nombre de la posición que ocupaba. No se llevó, digamos, no se llevó el dinero del gobierno ni provocó otras cosas que han ocurrido en otro momento. Que se le dio un pasaporte a Marcel legítimo, sí, era legítimo, no hay duda, era legal. Ahora que después los ministerios procesaron mal la explicación, sobre todo, porque hubieran dicho, mire, sí, yo sabía que era un narco, pero el tipo era legal. No estaba requerido por Interpol, no. Estaba requerido por la justicia acá, no. Entonces, tiene derecho a un pasaporte. Es decir, yo no lo llamo, eso es episodio de corrupción. Se está queriendo instalar corrupción, que no es así. Corrupción fue la de Sendoya, que no fue, por ejemplo, en el manejo del tema de la radio y de la televisión, que no fue procesado, fue condenado hace un año, pero no salió el titular. Fue condenado por abuso de función. Eso sí que fue corrupción. Corrupción fue la de Sendí. Grande o chica, no importa. Grande o chica, pero eso sí, fue un acto de corrupción. Juzgados y sentenciados. Estos son episodios individuales, no son cosas, no son ejercicios del gobierno que le cuestan dinero al gobierno, digamos, al Estado o a la sociedad uruguaya. ¿Esto repercutirá? Ni Marcel ni el otro tal. ¿Esto repercutirá para las próximas elecciones? Bueno, mire, son machucones, no hay duda que son machucones. Además, cuando se amplifican y se explotan más. Pero también uno tiene que apelar a la racionalidad de la gente. Yendo de lo general a lo particular, ¿por qué usted cree que a medida que han pasado las elecciones el Partido Colorado ha perdido un porcentaje de votos? Mire, el Partido Colorado, digamos, hay una mirada de largo plazo y una mirada de corto plazo. En la mirada de largo plazo, el Partido Colorado perdió a expensas del frente. ¿Por qué? Bueno, porque el partido de la centroizquierda histórica o del centro era el Partido Colorado. Y un día fue apareciendo uno que se montó sobre esa idea hasta el punto que ahora viene invocando a Valle y al Valle. ¿No? Cuando su origen era marxista, en consecuencia bien antivallista. Pero, entonces hay un imaginario colectivo que fue un éxito del frente, fundado por un hombre nacido del vallismo como que era el Sereno, que se montó sobre esa idea del Partido Colorado. Entonces eso es un proceso de mediano plazo que fue ocurriendo. Y luego están los factores de coyuntura. A nosotros, ¿qué nos fusiló? La crisis del 2002. Porque esa crisis nos llevó a que
Y ya con un sistema de balotaje, entramos en el tubo del blanco-negro, del 1 o 2, y el que entra tercero queda. Con todo, el partido pareció levantarse con Bordaberry, después puso en pausa su proyecto, pareció levantarse de nuevo con Talvi, y salió. O sea, hemos tenido mala suerte en cuanto a la sustitución de mi generación, porque yo mismo no tendría que estar hoy en las actividades en las que estoy, pese a que no sea candidato, pero tengo que estar en la política activa, cuando tendría que estar tratando que mis libros fueran un poco mejores y mis artículos un poquitito mejores, y estar conversando con ustedes como estamos haciéndolo ahora, ¿no? Por lo menos trasladando experiencias, discutiendo debate de ideas. Eso es lo que le ha pasado al Partido Colorado, y ojalá nos reencontremos con nuevo liderazgo que nos potencie. Bien, me gustaría pedirle un concepto o una frase, como usted quiera, respecto de los expresidentes. Yo le voy nombrando y usted me dice... La pregunta maldita. Comenzando por Luis Alberto Lacalle Herrera. Fue yo diría más allá de juzgar el gobierno, porque yo no quiero juzgar el gobierno. No, concepto sobre él. No, fue un presidente liberal, que se mantuvo dentro de los cánones de la democracia, concordé con él en muchas cosas y creo que con otras. Nos enfrentamos contra la ley de empresa, por ejemplo, también con gente de mi partido, porque sus planteos liberales, a mi juicio, en algunos sentidos no eran los acertados, pero en general fue un gobernante de la democracia que lo tenemos que mirar positivamente, ¿no? Jorge Valle. Jorge Valle fue un presidente inquieto, creativo, pero que tuvo la gran mala suerte de la crisis. Hizo lo que había que hacer, lo apoyamos en eso. Hoy todos reconocen que se hizo lo que había que hacer. Todos dicen, no, el Uruguay no cayó en el default como la Argentina. Bueno, está bien. Y por eso los uruguayos hoy estamos un poco mejor. Y los argentinos están un poquito peor por sus famosos default, o sea, las declaraciones de quiebre. Pero tuvo esa mala suerte. Porque también en esto hay mucha suerte. A la inversa, cuando entra el doctor Vázquez en el primer gobierno, tuvo una gran suerte. Tabaré Vázquez. Seguro, tuvo una gran suerte. Encontró una bonanza internacional fantástica de precios. Y entonces fue un gobierno que navegó sobre esa base igual que Mujica, digamos. Entonces fueron gobiernos que a mi juicio no administraron bien esa prosperidad inducida. Cuando ella cesó en el 2014, ya la segunda presidencia de Vázquez fue distinta. Y por eso mismo el Frente pierde y gana la coalición. Sobre José Mujica, el concepto. Mujica es un comunicador, Mujica es un predicador, digamos, que por eso mismo tiene tanta llegada, no solo acá, sino en el mundo, porque es un predicador que sintoniza, digamos así, con los sentimientos populares, más allá del gobierno. Yo creo que gobernante no fue, pero sí es un predicador único. Luis Lacalle Pou. Es la expresión de un nuevo estilo, de una nueva generación. Nuestra generación, todo lo que hemos mencionado, todos, Lacalle, Jorge Valle, Vázquez, somos todos muy librescos, muy hijos de la enseñanza enciclopédica del viejo liceo uruguayo. Hoy se impone un estilo más pragmático, más directo, ¿no? Mucho más cara a cara, mucho más realista, y creo que Lacalle Pou representa eso. Es un muy buen comunicador también, pero de ese nuevo estilo.
Y creo que ha sido un muy buen presidente, lo está haciendo un muy buen presidente. Ha tenido que sobrellevar muchas adversidades impensadas y sin embargo las superó desde el gobierno con una coalición que le hemos acompañado. Entonces yo creo que hoy por hoy puedo mostrar eso, pero vuelvo a decir, eso es la expresión también ya del cambio generacional. Y Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti es lo que hablábamos al principio. Es un viejo periodista, un viejo político, pero no se considera un político viejo ni un periodista viejo. Tengo muchos años, pero trato de estar siempre tratando de escuchar la música de los tiempos o el ruido de los tiempos. Y por eso mismo me mantengo activo, escribiendo, hablando. La vida, lo que uno deja como legado, bueno, soy suficientemente aficionado a la historia como para saber que luego cada generación va mirando el pasado de otro modo, como hablamos hace un rato, de Alfonsino, de otras figuras, digamos, ¿no? Entonces, ya veremos cómo se ven nuestros episodios, cómo se ve lo que fue el tránsito hacia la democracia, lo que fue la derrota de la inflación, como hablamos hace un rato, lo que fue crear los centros CAIF o las escuelas de tiempo completo, en fin, las tantas cosas que uno pudo hacer y que en algún momento se valorizan más o se valorizan menos. Lo único que estoy tranquilo de conciencia, es que siempre hice lo que pude, lo que sentí, pensando siempre en el interés del país. Le propongo hacer un ping-pong de preguntas cortitas, que son preguntas cortitas con respuestas cortitas. Esas son las espantosas, sí, sí o no, sí o no, sí o no. También son, ¿cuál es su género de música favorito? No tengo, porque me gusta toda la música. ¿Su libro favorito? Tampoco, porque me gustan tantos libros que es imposible decir. No se puede decir eso. Realmente no se puede decir. Una pregunta de contestación imposible. Porque me gusta más el Quijote que Cien años de soledad. No sé. No sé. Yendo al futuro de las próximas elecciones, ¿Delgado o Raffo? No, esas son preguntas imposibles para un político que está en la otra vereda. ¿Y dentro de su partido? Yo estoy con el candidato Colorado que gane la interna, estoy con ese. ¿No tiene ningún favorito? No, bueno, sí, en el grupo nuestro Vallista, la que yo era figura hoy estaba bien, pues era nuestro candidato, pero estoy alentando a todos los otros también. Hace 6 meses no teníamos candidato, ahora tenemos 6, y todos son más o menos buenos, o muy buenos todos en lo personal. Ya veremos cuántos buenos son como candidatos, que es otra historia, ¿no? Y ya para ir cerrando la entrevista, si supiera, difícil, ¿no? Si supiera qué día parte de este mundo terrenal, ¿sobre qué le gustaría escribir o sobre qué última reflexión le gustaría dejar? No lo sé, porque tengo tantas cosas en el pensamiento. Pero están los libros que estoy haciendo. Uno de los últimos libros que hizo, que se llama La fuerza de las ideas, son las ideas que el vallismo le impregnó al Estado de la sociedad uruguaya, por ejemplo. Eso me parece que es algo que me interesa. Ahora estoy tratando de juntar una visión mía sobre el tema de arte, que es otra de mis vocaciones. Y ahí ando. Entonces, tengo intereses muy variados, entonces eso hace que uno lo que sienta es que puede incidir en todo. Yo lo único que me gustaría, sí, o lo único en lo que creo, es que el país siga teniendo democracia, libertad, tolerancia, que entienda el mundo, que no se generen esos radicalismos anacrónicos e ignorantes que a veces se ven. En nuestro país quizás menos que en otros lados, porque también acá los tenemos. Porque este país tiene enormes posibilidades de seguir siendo el país que queremos ser. De forma de agradecimiento le queremos dar un libro Bueno.
de Lázaro Maquiavelo. Sé Bueno, que es a ver. un autor que a usted le gusta, que lo recomienda a los periodistas El jóvenes. príncipe comentado por Napoleón. Maquiavelo es un fenómeno. Es un fenómeno. Muchas gracias. Ahí le dejamos. La revista. Le dejamos. Sabemos que usted ha Sale recomendado. estos días una película importante sobre Napoleón, ¿no? Del inglés. Vamos a ver cómo está muy promocionada, ¿no? Pero Napoleón es un fenómeno fascinante, ¿no? Yo no lo amo a Napoleón. Lo admiro y lo respeto, sí, porque fue un grande. Pero no es mi personaje entrañable, digamos así. Acá discuto mucho a veces en mi familia porque Marta y mi hija Emma son muy bonapartistas. Yo no. Pese a que uno no puede negar la grandeza, ¿no? Inetti, muchas gracias. Gracias a ustedes.